problemas. Pero Ahí tengo mis diferencias con tu familia, dice. Bueno, pues ¿cómo están todos? Gracias a Dios. gracias a Dios. ¿Qué tal, Georgette? ¿Qué tal, Araceli? Aquí estamos presenciales, aquí en Palabra de Vida México. Pati Castañeda, qué gusto saludarte. Sandra, Beatriz, Beatriz, que te mejores mucho y que pronto puedas venir aquí a la iglesia. Berta del Ángel, qué gusto también cuando puedas venir, Berta, eres bienvenida, ¿sí? Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar desde aquí en la Congre y ahí donde estás en tu lugar, oremos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, el Dios único, santo y verdadero, el soberano Dios de todas las cosas, el Dios que habita la eternidad, no habita en la eternidad, habita la eternidad porque Él es la eternidad y Él ha existido por siempre, y todo lo que Él creó es bueno en gran manera y nos creó a nosotros y sabe el Señor que necesita rescatarnos a todos y por eso, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has rescatado, Señor, por medio de Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, oh Dios. Te rogamos, Señor, que nos edifiques, Señor, nos muestres tu camino, tu plan, tu propósito para nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, hay cosas que, ¿cómo te diré? El otro día vi estábamos viendo la televisión y no había nada bueno. Entonces, pues puse el enlace y sale un pastor que, pues lo conozco también, lo he visto cuando he venido a congresos aquí a México y me parece que sí, es muy simpático, transmite bien lo que él quiere decir, la palabra. Y estaba él hablando del fruto, que el Señor Jesucristo nos dice, mira, dice aquí en el libro de Juan 15, mira, vamos aquí a Juan 15, y lo tenía inclusive porque tiene una organización impresionante, una iglesia inmensa, ¿no? O sea, haz de cuenta que se ven las cámaras y se ve eso lleno y todo lo que es el podio inmenso y todo lleno de letreros y bueno, tiene una infraestructura muy, muy buena, ¿no? No podemos negarla que no, ¿sí? Dice Juan 15:6. Él estaba compartiendo en especial este versículo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, ¿sí? Y lo van a recoger y lo echan en el fuego y en arden. Dice versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece en mí y yo en él, ¿qué? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces al final hacía una lista de decir, revisa tu vida si estás dando frutos. ¿Sí? Revisa tu día y decía, estar con tu familia es dar fruto, ¿no? Estar aquí en la iglesia estás dando fruto. El permanecer en la iglesia estás dando fruto. Y dije, no dudo que el mensaje está bien planteado, está bien, pero mis hermanos, Dios nos ha revelado cosas maravillosas. O sea, cuando tú vas a Gálatas 5, vamos aquí a Gálatas 5. Cuando tú vas aquí a Gálatas 5 y Dios te muestra lo que es el fruto, amén. ¿Sí? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es
O sea, ubicando claramente lo que es fruto, ¿no? Porque todo el tema de ahorita de lo que estoy platicando, lo que Dios me puso para colaborar con su reino es esto del fruto. Dice, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero hay una parte bien importante: contra tales cosas no hay ley. ¿no hay qué? No hay ley. Es decir, ¿para qué apareció la ley? Para que lo obedecieran, ¿no? Sí. O sea, Dios dijo, ayer leíamos Deuteronomio 28 que con los varones decía, sí, estos son los mandamientos de Dios, estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Si guardas mis mandamientos, ¿no? Si guardas mis mandamientos y los pones por obra, y entonces empieza a mencionar todas las cosas que dice la ley, ¿no? Entonces, cuando vamos aquí al libro de Romanos, Romanos 7. Dice, perdón, es Romanos 5, 20. Dice, pero la ley, o sea, la ley de Dios, que es santa, o sea, no estamos dudando que la ley es para nuestro bien, y la meta es que obedezcamos toda la ley. Pero la ley se introdujo. ¿Quién la introdujo? Dios. Porque es la ley de Dios, ¿no? Amén. Dios la introdujo a todos nosotros ahora. En ese momento la introdujo a su pueblo. La introdujo para que el ¿qué? El pecado abundase. O sea, para que nos diéramos cuenta ¿De de cuál era el pecado? el pecado que nos separaba de Dios. Amén. Porque nosotros vemos en Génesis que el hombre con un solo pecado quedó separado de Dios. Tal es la santidad de Dios que con un solo pecado que cometió el hombre fue descartado, se cerró el jardín del Edén, puso barreras para que el hombre no volviera a entrar, ¿sí? Querubines. Puso querubines para que el hombre no pudiera volver a entrar. Y ese pecado nos pasó a todos nosotros, ¿no? Amén. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos De la gracia de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, dice, mira, aquí en Romanos 5, en este mismo, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entra la muerte, no la eternidad, la muerte. O sea, la muerte hace que ya no disfrutemos de la eternidad, y él quiere que disfrutemos de la eternidad, ¿sí? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice en el 13, pues antes de la ley había ¿qué? Pecado. Había pecado Sí, pues sí. en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, pero eso no significa que dices, no se le inculpa a nadie, pero de todo modo está descartado de la gloria de Dios, porque Dios sabe que hay pecado, y el pecado lleva a muerte, ¿no? Y dice, no obstante, reinó la muerte Desde Adán. desde Adán Hasta Moisés. hasta Moisés.
¿sí? A uno de los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿sí? Entonces, el pecado nos separa de Dios. Y luego cuando regresas aquí a Gálatas 3, Gálatas 3:10. Amén. Dice, porque todos los que dependen de las obras de ¿qué? De la ley. La ley. O sea, que dependemos de hacer obras de la ley. O sea, queremos ¿qué? Obedecer a Dios. O sea, queremos hacer porque dice, yo introduje, dice la palabra de Dios, el Señor introdujo la ley para que abundase ¿qué? El pecado. Y dices, ay Señor, no lo habías introducido. No, es para que te dieras cuenta El pecado. de la cantidad de pecados y de que estabas destinado a muerte y no a la eternidad. Amén. ¿Sí? Sí. Es decir, como decir Dios, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Y por qué estuvo desde Adán hasta Moisés? Pues porque estaba el pecado. Entonces el Señor decía, todos estos se van a morir. Toda esta humanidad va a morir porque no tiene manera de tener eternidad, porque hay pecado, y si hay pecado, eso los lleva a la muerte. Entonces el Señor introduce la ley, y entonces ¿qué sucedió? Sobreabunda el pecado, ¿no? Dice, si no es que sobreabundara, ya estaba, Ya ¿no? estaba. Más bien como que te pasan la película. Entonces, a ver, ¿cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo decían, pues yo no creo que sea tan pecador, yo, ¿no? O sea, No soy tan malo. ay, no soy No soy tan tan malo, malo, no, 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 malo. no. Y ahorita le compartes a una persona y le dices, oye, arrepiéntete, ¿Pero porque de está, qué? Si estoy bueno. arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuáles pecados? O sea, ¿por qué me vienes a decir a mí que soy pecador? Sí, tu ¿Eh? esposo O sea, fue eso. Si yo qué, o sea, trabajo bien en mi casa, tengo mi familia, hago esto o sea, me porto bien y todo. Y me dices que yo soy pecador, ¿no? Y me quieres llevar a tu iglesia para que me arrepienta de mis pecados. ¿Cuál es? Si ni tengo, ¿no? Entonces están en la misma situación por no conocer ¿qué? La ley. La ley. ¿No? Porque si no fuera por la ley no hubieran conocido el pecado. De haber conocido. Entonces, desde Adán hasta Moisés, pues todos estaban así medio felices, ¿no? Como todos los gentiles, ¿no? Pues, o sea, y es más, ahorita un gentil te dice lo mismo, ¿no? Se muere alguien que en gloria esté y que sabe qué, ¿no? Y hoy fíjate que se acaba de morir Juan Gabriel, estar cantando con Dios allá, que va a estar cantando, dice, o sea, ¿no? Entonces, empiezan a sacar cada conclusión, ¿no? Entonces, a estarle contando chistes, o así. Si es un cómico, a estar contando chistes ahí, polo, ¿qué? O sea, están igualitos sin el conocimiento de lo que es pecado. Pero ¿qué tal cuando llegaste al pecado? Decía, a ver, fui a la iglesia, ay, qué bombardeada me dieron ahí, ¿no? O sea, me empezaron a hablar de esto y sí, yo soy, ay, me está dando durísimo, ¿no? Y no es el predicador, es Dios quien te está hablando, porque Dios puso su espíritu en tu corazón y te está revelando y te está diciendo, tienes que cambiar en esto y esto. Entonces te está dando a conocer ¿qué? La ley de Dios. Y te está haciendo ver tus errores y tus fallas, ¿no? Pero Dios sabía. ¿Y qué sucedió cuando dio la ley? Él dijo, obedece mis mandamientos. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Cuál es el ejemplo? Falló. Porque era imposible que obedecieran la ley. Y aquí en Gálatas 3 dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Ahora veamos a Adán. ¿Cuántos pecados cometió? Uno. Y con ese uno, Nos dio la torre a todos. ahora te da Dios toda la ley. Ese nos pasó a todos. Con ese pecado nos pasó a todos, ¿no? Pero con un solo pecado, todos pecaron. Entonces, por lo tanto, todos estamos descansados ¿de qué? De la eternidad, de la gloria de Dios, de ver a Dios. O sea, ahí está el principio de las cosas. Ahora viene el Señor y nos manda la salvación. Dice Dios estando en el cielo, yo necesito salvar esta humanidad. ¿Sí? Entonces tiene al verbo ahí a un lado, es el verbo con el que creó todas las cosas. Dios dijo. Y Dios lo hace hijo, ¿no? Amén. Y lo engendra, ¿no? Gloria a Dios. Mira, vamos aquí al libro de Hebreos 1. Dice Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. A ningún ángel. Se lo dijo al verbo. ¿Qué le dijo al verbo? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí. Gloria a Dios. Y versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, porque él es el primogénito, nosotros somos hijos de Dios, pero nuestro hermano mayor es Cristo. Amén. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Así es que el Señor, por salvarnos y darnos una salvación que Él ya tenía planeada, que se llama el Evangelio, toma al verbo, ¿sí? Con el cual el verbo es Dios, Sí, con amén. el cual fueron creadas todas las cosas para Él, ¿sí? Llama al verbo y le dice: tú serás mi hijo, y yo seré a ti por padre. Y lo introduce ¿en dónde? En el mundo. En el mundo, para que todos nosotros pudiéramos ahora tener a Dios en nuestros corazones, ¿sí? Y nos quita, como estaba predicando mi esposa hace un rato, este odre viejo, Sí. ¿sí? Que no podía depositar Dios su espíritu en nosotros por ese odre viejo. Y por eso en Romanos 6:6, mira, vamos aquí a Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro hombre fue, ¿qué? Nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es que tú y yo tenemos un hombre nuevo que está para que destruya este cuerpo de pecado, ¿eh? Pero este hombre nuevo que está en nosotros tiene que destruir este cuerpo de pecado para que no sirvamos más al pecado, porque si servimos al pecado estamos ¿qué? Muertos, ¿no? Entonces con un solo pecado estamos destituidos, ¿eh? Y en Romanos 8 8:3 dice: porque lo que era, ¿qué? Imposible para la ley. Imposible. Para la ley. Imposible. O sea, No se puede. cuando se usa la palabra imposible es porque No se puede. no se puede. Dice: para Dios todo es posible, sí, para Dios, pero para la ley no. O sea,
¿Qué quiere decir? ¿Qué era imposible para la ley? Que tú pudieras obedecerla Sí. en todo. Eso era lo que era imposible para la ley. Así es que vamos a leerlo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, el Señor venció al pecado y a causa del pecado condenó al pecado Es la carne. estando en la carne. ¿Para qué? Versículo 4. Para que la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Si tú obedeces todos los mandamientos, Será salvo. podrás vivir eternamente. Porque si los obedeces todos, entonces no tendrías ¿qué? Pecado. Pero si llegas a tener uno, con eso estás descartado, ¿no? Pero gracias a Jesucristo, Amén. Amén. que ahora mora en nosotros, tú y yo podemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Para que se pudiera cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Así es que dice el Señor que Dios nos puso a su Espíritu para que pudiéramos vivir eternamente. Pero ahora piensa, ¿cuál fue la instrucción que Dios dio cuando Él se fue? Mateo 28. Vamos aquí al momento que el Señor da sus instrucciones más importantes, de los más importantes yo considero, ¿sí? Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda la autoridad ya me fue dada en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos, aquí viene el nacimiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces el Señor da unas instrucciones claras de lo que tienen que hacer los discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer discípulos. Darte gracia. ¿Qué tiene que hacer una iglesia? Discípulos. ¿Qué es lo más importante para un miembro de una iglesia? Acabar con el pecado. ¿Y cómo va a poder acabar con el pecado? Ligado a Cristo, siendo discípulo de Jesucristo, para que pueda llegar a ser, porque cuando es discípulo de Jesucristo sucede lo que dice la palabra de Dios en Marcos 4, ¿no? Vamos a Marcos 4, 4:26. Decía además el Señor: así funciona ¿quién? El reino de Dios. ¿Cómo funciona? Como cuando un hombre echa la semilla, ¿en dónde? En la tierra. Decíamos ayer claramente, o el domingo, tú eres esa tierra. Tu alma es esa tierra. Porque tu espíritu ya tiene a Dios. Ya está santificado tu espíritu. Amén. Entonces, ¿dónde tiene que caer esa semilla? En buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? ¿En qué parte de mi ser está?
En mi alma, ¿no? Por eso dice, hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, ¿sí? Ciñe tu entendimiento para que yo te pueda hablar la palabra de Dios, ¿sí? Para que entonces el Espíritu Santo que está aquí te está hablando la palabra a tu alma, ¿no? O sea, es una manera de poderlo, digamos, explicar, ¿no? O sea, aquí está el Espíritu Santo y Dios te dio un espíritu nuevo. Sí. Amén. Y entonces la palabra ya está implantada aquí, ¿no? Entonces esa palabra, lo que está haciendo Dios es subirla ¿a dónde? A mi pensamiento, ¿no? A mi pensamiento, porque dice, así funciona como cuando un hombre echa la palabra. Entonces cuenta que Dios te está echando la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo te está dando la palabra y la está poniendo en tu tierra, en tierra buena, ¿no? Y dice aquí, así funciona como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese es un milagro de Dios. Amén, es un milagro. Porque tú te vas de aquí y te puedes ir igual, pero tú llevas una semilla puesta en tu alma, ¿no? Y a mí me maravilla cómo el Señor va cambiando en los días. Pásate, Rolando. Te vas a dormir, te levantas de noche, de día, y ¿qué crees? La semilla brota y crece sin que tú sepas cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Qué lleva ese fruto? ¿Qué de lo suyo lleva? ¿Qué lleva? Amor, gozo, paz, benignidad, contra tales cosas que no hay. Amén. ¿No hay qué? Y lo que era imposible para la ley, también te la estaban dando en el alma, el mandamiento. Sí, claro. O sea, también el mandamiento desde que estábamos o en la tradición o antes, o al pueblo hebreo le decían, mira, aquí dice la ley, no hagas esto, no hagas el otro, pero te lo estaban dando en la mente. Sí. También la tenías ahí y no podías. No. Pero en cambio cuando ahora Dios la está subiendo dentro de tu interior, hacia ti, tú estás cambiando. Aleluya. Y entonces, de lo suyo que trae, ¿qué es lo que trae la palabra de Dios? Amor, gozo, paz, felicidad. Porque esa es la semilla que Dios siembra en nosotros. Dios está sembrando, ¿qué? El bien en nosotros. Pero ese bien tiene que entrar aquí. Y Dios comprobó que te lo pueden estar diciendo millones de veces, pero si el Espíritu Santo es quien te lo da, entonces sí vas a cambiar. Sí, amén. Amén. Aleluya. Y entonces dice, luego es espiga y después grano lleno en la espiga. Versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, a mí este versículo, dices, lo leo, dice, Señor, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, porque todos pensamos, el otro día me dice una persona, a mí me gusta ir a la iglesia a ver qué le dio Dios al pastor. Pues, ¿qué me va a dar a mí? ¿No? Lo único que me está permitiendo ser su instrumento para estarte guiando, pero es el Espíritu Santo, que a ti te está hablando una cosa, a ti te está hablando otra cosa, todo. Y Él es maravilloso, que sabe en dónde te va a cambiar y dónde te va a transformar. ¿Sí? Y dice entonces que entonces estás recibiendo esa palabra, pero si la recibes de esa manera, entonces tú vas a dar fruto. Y contra tales cosas que no hay ley. Aleluya. No hay ley. Entonces, si yo me quedo con un mensaje donde dicen, oye, mira, si tú estás con tu familia haciendo cosas buenas, estás dando fruto. Bueno, pues sí, estoy dando fruto, pero no se trata de eso. Se trata de que yo no vuelva a caer, porque lo que era imposible para la ley, que yo pudiera obedecerla, Dios lo pudo lograr gracias a que Jesucristo fue a la cruz y puso su Espíritu. Mira, primera de Pedro aquí. Amén.
Vamos a Primera de Pedro 1. Uno, dos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de qué? El Espíritu Santo. O sea, ¿está santificado en qué parte? Para En obedecer. el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Pero para obedecer qué? La palabra de Dios. Los mandamientos. Para obedecer la ley. Gracias, Señor. Amén. Para que puedas obedecer la ley. Bendito eres. Amén. Y eso gracias, como dice aquí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. os sean. Dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre, fíjate las palabras de Pedro, ya bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia ya me hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza viva? Pues la eternidad, mi hermano. El ir al cielo, ver a Dios cara a cara. Y si no, dices, Dios me va a cambiar y todo va a ser y voy a poder estar en la Nueva Jerusalén. Unos serán salvos estando en la Nueva Jerusalén y vivirán a la luz de ella, pero otros serán los reyes de la tierra. Pero finalmente todos podrán ver a Dios, y para poder ver a Dios es que no habrá ¿qué? Pecado. Porque si con un solo pecado todos quedamos descartados, ¿cómo es posible que en la Nueva Jerusalén van a estar todas las naciones que hubieran sido santas, estarán viviendo a la luz de ella, y el Señor estará con todos nosotros y toda esa humanidad? ¿Sí? Entonces, y después de que termine el milenio, ¿qué viene? La eternidad. Aleluya. ¿Y Dios qué nos regaló? La eternidad. Quiere decir que si Dios nos dio la eternidad, como dice Primera de Juan 5, mira. Amén. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios, ¿qué? Nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida? Y esta vida está en su Hijo. Amén. Nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Ah, Señor. Entonces, a ver, con un solo pecado estamos ¿cómo? Destituidos de la gracia de Dios. Muertos. Y no podemos tener eternidad. No podemos tener eternidad. ¿Por qué? Porque con un solo pecado, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces en la Nueva Jerusalén, los que sean salvos van a andar dentro de la ciudad. Los que alcanzaron corona estarán siendo los muros, siendo una sola piedra, una sola cosa con Dios. Pero para estar con Dios necesito estar sin pecado. Y Dios se va a encargar. Ahora, ¿cómo va a hacer todo eso Dios? Va a hacer que reciban a Jesucristo y los va a cambiar a través de la tribulación y la gran tribulación. Pero ahora tú en la gracia dices, a ver, Señor, entonces tú ya pusiste, conforme a tu presencia yo ya fui elegido Amén. en santificación de mi espíritu. Así es que ahora, Señor, me dejaste en este cuerpo de pecado y me diste a conocer la ley para que yo me dé cuenta de qué, de todo mi pecado. Entonces, al darme cuenta de todo mi pecado, que es lo más importante para mí, así funciona el reino de Dios. Yo necesito sentarme a escuchar a Dios. Amén. Porque entonces es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Se duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla, ¿qué le pasa? Brota y crece sin que él sepa cómo. ¿No? Y entonces, Así es su palabra. así dice, y entonces esa semilla que está aquí primero es hierba, ¿no? Después grano, después eres un espigoso, estás lleno de espiga, ¿no? Estás, ¿sí? Pero después, ¿qué vas a dar? Fruto. Amén. Y contra tales cosas que no hay. O sea que
ya no puedes volver a pecar, No. porque con la ley era imposible que pudieras obedecer a Dios. Entonces tú no vas a poder, si alcanzamos corona, que declaro en el nombre de Jesús que tú y yo vamos a alcanzar corona, amén, Amén. no vamos a poder estar en el cielo y decir, ay Señor, perdóname, me equivoqué. No, porque no puedes estar ahí, o sea, imagínate, o sea, ni modo que te mueras y te lance el Señor ahora otros 3 meses allá abajo, ¿no? Ya regresé, Señor, ahora sí, ya creo que ya no fallo. A ver, vente otra vez, ¿no? Y aquí está arriba, ya me echó una bronca con el Pedrito. No puede estar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Dios tiene que cambiarte para que puedas obedecer todo. Entonces, toda esa obra que es maravillosa, solamente la podemos lograr ¿cómo? Escuchando la palabra de Dios, para que dentro de mí el Espíritu Santo me dé esa palabra y me cambie, porque si me llega así, yo lo cambio. Yo no puedo cambiar, No. porque la ley fue dada así. Y vemos cuando se paraban los profetas, decían, ya corrijan, hagan esto, y Dios dice esto, y Moisés les daba la ley, y les daba esto, y ellos fallaban, y fallaban, y fallaban. Y tú y yo también, desde que éramos niños, nos decían, haz esto, no vayas a hacer el otro, y fallabas, y fallabas, y fallabas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Que te transforma en, como dice en Mateo 7, mira, vamos a Mateo 7. Amén. Amén. Dice Mateo 7:15, guárdate De los falsos profetas. de los falsos profetas Que vienen a vosotros que vienen a ustedes como vestidos de ovejas, pero dentro de son ¿qué? Lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Por qué? Porque ese profeta, ese predicador, lo que tiene que hacer es permitir que el Espíritu Santo, predicar el Evangelio por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté hablando a la iglesia y no nos estemos llenando de doctrinas raras o de cosas que no nos van a llevar al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que yo termine mi pecado para que entonces no tenga ningún pecado y ya no tenga yo muerte y tenga yo la eternidad. Eternidad, amén. Y esa es la meta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás recibiendo bien? Entonces, quiere decir que puedes estar en el cielo y ya no vas a poder cometer ningún pecado porque ya no puedes, porque Dios ya te transformó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo más importante para un cristiano es dar ¿qué? Para que entonces, aunque yo conozco la ley, yo ya obedezco a Dios por La gracia. fruto, Amén. porque lo doy. O sea, tú das ese fruto y aunque tú quisieras ser malo, ya no puedes, porque contra tales cosas que no hay. Entonces, ¿qué es lo más importante para un caminar de un cristiano? Dar fruto. ¿Y cómo lo va a lograr? Escuchando la palabra. Escuchando la palabra y obedeciéndole por gracia. Entonces, yo regreso un poquito al mensaje de este pastor que, bueno, es una iglesia inmensa y todo. Es eso. Pero no le estás, yo decía, pero no estás diciéndoles la importancia del fruto. O sea, sí, hay letreros, dice así. Y que no de buen fruto será cortado y echado y el otro.
Y si tú puedes dar fruto estando con tu familia, tú puedes dar, no, es que tú necesitas ser transformado por Claro. Dios. Para poder dar. Entonces, ¿qué es lo más importante en una iglesia? Que tú des fruto. y yo dé Buen fruto. fruto. Para poder lograr la santidad Amén. y entonces poder ver a Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y hoy ves tristemente que las iglesias se han vuelto como clubes sociales. Oye, ¿qué? Es que allá dan clases de guitarra, allá dan clases de batería, allá van a hacer esto. Espérame, si lo más importante es discipular. Y yo decía, Señor, tú nos has puesto domingo servicio, lunes discipulado de varones y de mujeres, martes discipulado presencial cada vez que podamos estar aquí, los miércoles servicio, jueves matrimonios, el viernes otra vez discipulado. Entonces, el único día que estamos, por decir, y los sábados ya nos estamos reuniendo a la oración, que todo es parte. Pero entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y ellas que yo estoy aquí con vosotros, ¿sí? Que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, lo más importante en una iglesia es discipular y discipular, porque todas las demás cosas estamos jalando al mundo, ¿no? Estamos que organizamos una kermés, que organizamos esto, que organizamos el otro, que dices, ¿y por qué te vas? Pues es que hay los que dicen, es que me voy porque mi niño quiere estar ahí, porque quiere aprender batería, y que porque va a estar en el canto, y que porque va a desfilar, y que va a hacer esto. Y yo no estoy en contra de eso, pero a ver, se está volviendo un club, ¿qué? Social. Un club social, ¿no? Y ahí está un pastor que ya da membresías, o sea, membresías para que seas parte de la iglesia, del club, ¿no? Dices, a ver, no perdamos la vista, o sea, un alma que no acabe con su pecado, que no dé fruto, se va a quedar a las tinieblas de afuera. ¿Sí? O sea, eso es claro. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que quien no dé fruto será echado al fuego, a las tinieblas de afuera. A ver, vamos aquí a regresar aquí. Dice, vamos a terminar aquí. Bueno, ahorita mejor regresamos. Vamos aquí otra vez a Juan 15. Dejo una marquita aquí en Juan 7. En Mateo 7, perdón. Juan 15. Dice Juan 15, 6. El que en mí no permanece, imagínate, ¿cuál es la función nuestra? Permanecer. Porque Él es el que nos está enseñando. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se va a secar, y lo van a recoger, y lo echan ¿en dónde? O sea, las tinieblas, ¿no? Sí. Las tinieblas. Las tinieblas es lo que dice aquí, 1 Corintios 3. (3:12) dice 1 Corintios 3, cuando lleguen me dicen amén. Amén. Y si sobre este fundamento, que es la palabra de Dios, ¿sí?, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será ¿qué? Manifiesta. O sea, tu obra. ¿Qué es la obra? ¿Qué fruto ando dando? Porque enseguida se mete la hoz, ¿no? Sí. ¿Qué obra ando haciendo todos los días? Una obra de amor,
¿sí? Me ven con paz, soy benigno, ¿sí? Tengo mansedumbre, o sea, solamente hago ¿qué? El bien. Entonces estoy haciendo una obra. Yo sé que habrá obras que me doy cuenta que no hice el bien, pero ¿qué necesito hacer? Sentarme a escuchar a Cristo. Y entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recompensa va a recibir? Pues ver a Dios y ser la nueva Jerusalén y estar en el cielo. Porque ella es un árbol que da ¿qué? Buen fruto. Y no puede el buen árbol dar mal fruto. No puede pecar, pues. Ya no puede pecar porque da buen fruto. Entonces dice versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Si bien él mismo será salvo, se queda la tribulación. así como por fuego. Será salvo así como por fuego. Será echado. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿qué es lo más importante en mi vida? Dar buen fruto. Quisiera saber, ayer hablábamos que dice la palabra de Dios, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? La devoción a Dios. Sí. Si yo estoy aquí escuchando siempre a Jesucristo, donde estoy en mi casa estoy, entonces ¿qué estoy haciendo? Alimentando Piedad. Estoy haciendo piedad. Estoy haciendo una devoción a Cristo. Estoy escuchándolo a Él. ¿Y qué está haciendo Cristo conmigo? Me está sembrando la palabra. ¿En dónde? En mi alma. Y dice, pero gran ganancia va a ser la piedad si la acompañas con ¿qué? Con contentamiento. O sea, contento con lo que tienes, que Dios se va a encargar de tu vida en todas tus áreas. Entonces, ¿qué es lo más importante para un cristiano? Cuando ¿qué nos dirá Dios a todos cuando Él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros maestros? Dice, ¿qué es lo más importante? Que cada oveja acabe con su pecado. Y acaba con su pecado solamente escuchando la palabra. Él se levanta de noche y de día y no se da cuenta, pero la palabra está ahí. Y primero es hierba y todo, pero después da dar fruto. Y no puede, ya como buen árbol, volver a dar mal fruto. O sea, qué tristeza pensar, mis hermanos, que nos suceda lo que dice el Señor aquí en Mateo 7. Mira, regresa aquí a Mateo 7. Mateo 7, 21. No sé cuántas veces, Dios nos los ha puesto en esta iglesia, este mensaje, y lo seguiremos dando. No todo el que me dice que, Señor, entrará en ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Es donde está ese reino? Ahí en el cielo. Sino el que hace ¿qué? La voluntad del Padre que está en los ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dar buen fruto. Que des buen fruto. tenemos. Que termines con el pecado, que no vuelvas, porque un solo pecado te descarta de la presencia de Dios. Por un solo hombre que pecó, el pecado pasó a todos nosotros, por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pues yo vuelvo a preguntar, me vuelvo a hacer yo la pregunta, Señor, ¿debo yo empezar a hacer eventos de esto y del otro y
tener muy activa la iglesia con tal de que, porque yo veía esta iglesia tan inmensa y yo dije, seguramente va a estar llenísima de 40,000 actividades, ¿no? Y luego ahora que tuve oportunidad esta semana pasada de platicar con muchos amigos pastores, ministros, ¿y qué estás haciendo? No, pues ya somos universidades. Ay, caray, o sea, ¿cómo que ya eres universidad? O sea, que tu iglesia ya está a nivel de universidad y dices, ¿qué es eso? No, pues que dependemos de una institución de allá de Estados Unidos. Y dices, hay tantas cosas, dices, que dices, bueno, pues yo creo que, y la gente que no, pues está feliz porque pues ahora va a tener ya un certificado y va a tener, ¿no? Decías, ay, dices, ¿eso qué tiene que ver con esto, mi hermano? Con esto que es importantísimo. O sea, la clave de todo es que tú y yo vayamos al cielo. Amén. Para poder recibir esa eternidad. Amén. Amén. Tú y yo necesitamos dedicarnos a eso. Entonces, pues yo me estoy predicando a mí mismo cuando ando inquieto, cuando alguien viene y se despide aquí en la iglesia. ¿Por qué te vas? Pues que a mi niño le gusta el trombón. Uy, ahí hay clases de trombón. Y dices, dices, Señor, pongo clases de trombón ahí en la iglesia. Me estoy predicando a mí mismo, ¿qué trombón y qué trombón? Vamos a seguir discipulando y discipulando y discipulando y discipulando, porque Dios nos dio la manera de poder acabar con nuestro pecado. ¿Sí? ¿Sí? Pero mira, ahora regresando aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces, la voluntad del Padre, ¿cuál es? ¿Para qué mandó a Jesucristo? ¿Para qué te puso un espíritu nuevo? ¿Para qué puso su Espíritu Santo en ti? Para que demos ¿qué fruto? Porque cuando demos ese fruto, que no podemos ser más que buen fruto, contra tales cosas que no hay ley. Amén. Amén. No hay ley, mis hermanos, no hay manera de pecar. Entonces lo más importante es saber, yo pregunto a todos los que están en familia, saber, ¿no es lo más importante que tú, tu cónyuge y tus hijos estén en el cielo? Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, que entendamos este mensaje, dices, ¿por qué te tiene que mover el tapete otras cosas cuando Dios dice lo que necesitas es esto? Ahora, si allá hay eso, así está bien, pero a mí me impresionó, y lo vuelvo a decir, veo esa iglesia tan inmensa y dices, ¿con qué hagas esto? ¿Vas a dar fruto? Pues si no vas a ser cortado. No estás dando el mensaje completo. O sea, o no lo has entendido, pastor, o no lo has entendido, que no todos van a ir al cielo, porque en muchísimas iglesias todo el mundo va a ir al cielo, y todos son la novia y todos se van a casar con Cristo, y Dios nos ha concedido saber que solamente alcanzando la corona, y esa corona se va a alcanzar bajo este medio. Amén. Y dices, no quiero jugar a la iglesia, quiero caminar hacia la voluntad Amén. de Dios. Amén. Prefiero que el Señor me diga, Señor, Buen siervo fiel. Amén. yo lo que digo, Señor, que yo llegue y le diga, Señor, a las ovejas que me diste, solo les enseñé tu palabra, Señor, por lo que tú me revelaste. Amén. Con todo lo que nos dice, fue lo que enseñé, Señor. No metí nada. Me llegaron psicólogos, amigos y de todo, me llegaron de todo, ideas de todo. ¿Y qué hace esto? ¿Sí? De todo, digo, Señor. Pero prefiero decirte, yo hice lo que tú dijiste, enseñándolas todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cierra ahí tus ojos, Padre. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor.
a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de tu voluntad, Padre. Señor, es una eternidad la que está en juego, Señor. La eternidad de muchas personas, Señor. Yo sé que tú eres poderoso a través del fuego y la tribulación y la gran tribulación. Vas a hacer que obedezcan todos, Señor. Pero mi Dios, ¿por qué tenemos que esperar a pasar tribulaciones? ¿Para qué tenemos que esperar una gran tribulación para poder llegar a tu voluntad, Padre? Señor omnipotente, omnipotente, Dios grande y maravilloso. Señor mío, ayúdanos en esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarte buenas cuentas. Que cuando llegue, Señor, diga, te di 5 talentos. Señor, aquí están otros 5. Te di un talento. Y que cada uno de mis hermanos tiene un talento tuyo, Señor, para que también te entregue buenas cuentas de aquellos que van a discipular ellos, porque habrá muchos que van a ser discipulados por ellos, por medio de todo lo que les estés dando, Padre. Porque tú se lo dijiste a los discípulos, tú les dijiste, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre mío, ayúdanos a no desviarnos, ayúdanos a hacer lo correcto para entregarte buenas cuentas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Solamente Cristo.